Amigo, hay cosas que no entiendo. ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los estudios más grandes de Hollywood lleva años intentando hacer una película y no saben ni ellos mismos qué película quieren hacer? Sí, desafortunadamente estoy hablando de Mis Transformers. Y no, no es un chiste. ¿Qué onda, mi gente? Aquí tu compa geek de Re Nerdo y hoy vamos a hablar del caos más épico, más confuso y más entretenido que existe en el cine ahora mismo. Porque si crees que el universo cinematográfico de Marvel o el DCU tiene drama, espera a ver lo que Paramount ha hecho con los Autobots. Agarra tu café o tu energón y empezamos. Para entender el relajo actual que se trae Paramount, necesitamos hacer un poco de arqueología cinematográfica. Corría el año 2007 cuando Michael Bay explotó nuestras retinas con la primera película de Transformers. Y funcionó. Vaya que sí funcionó. Las 4 primeras películas de Bay recaudaron juntas nada menos que $4,000 millones en todo el mundo. ¡4,000 millones! Con M de monstruosa cantidad de dinero. La cúspide fue Transformers El lado oscuro de la luna en 2011, que sola se fue a $1,123 millones. Para que te des una idea, eso es más de lo que México invierte en educación en varios meses. Sí, así de grande. Pero ya sabemos lo que pasa con todas las franquicias que se estiran demasiado, ¿verdad? Que llegan a un punto en que ya nadie aguanta más explosiones, más giros de cámara al atardecer y más Megan Fox corriendo en cámara lenta. En 2017, Transformers El último caballero fue básicamente el punto de quiebre. Las audiencias dijeron, ya estuvo. Y la taquilla empezó a caer en picada. La solución de Paramount, reiniciar la franquicia. Pero no una vez, no 2 veces, 3 veces. ¿What? ¿3 reinicios en menos de 10 años? Sí, amigo. Y lo más increíble es que cada uno tuvo críticas mejores que las películas de Bay, pero vendieron menos. ¿Cómo es eso posible? Buena pregunta. Y eso es exactamente lo que vamos a desmenuzar ahora. Primer intento de reinicio, Bumblebee en 2018. Una película pequeña, emotiva, con referencias a los G1 originales que hicieron llorar a más de un treintañero. La crítica la amó, los fans la amaron y en taquilla funcionó razonablemente bien, suficiente para que Paramount dijera, a ver, sigamos por aquí. Segundo intento, Transformers Rise of the Beasts en 2023. Llegaron las bestias, llegaron los Maximals, llegó Anthony Ramos haciendo de héroe principal y la película terminó con una escena postcréditos que literalmente prometía un crossover con G.I. Joe. La taquilla, $438 millones mundiales, que suena bien hasta que te enteras de que fue la peor recaudación de toda la historia live action de la franquicia. Con presupuesto de producción y marketing, básicamente empató o perdió dinero. Y entonces llegó el tercer intento, el más experimental de todos, Transformers One, una película animada que cuenta el origen de Optimus Prime y Megatron, con voces de Chris Hemsworth y Scarlett Johansson nada menos. Un presupuesto de $75 millones y críticas que rozaban el 90% en Rotten Tomatoes. Y la taquilla, $127 millones en todo el mundo. Para ponerlo en perspectiva, El robot salvaje de DreamWorks se estrenó casi al mismo tiempo y los aplastó. El director de Transformers One, Josh Cooley, el mismo que hizo Toy Story 4, por cierto, fue a la BotCon de 2025 y dijo, con toda la calma del mundo, me dijeron que Paramount Animation no tiene interés en hacer una secuela. Ojalá pudiera, tengo ideas, pero bueno, ya veremos. O sea, la película más elogiada de toda la saga no va a tener secuela. ¿Cuándo, Paramount? ¿Cuándo? Pero oye, no todo son malas noticias. De hecho, en abril de 2026 pasó algo que nadie esperaba, algo que hizo que los fans volvieran a la vida como si alguien hubiera dicho la palabra de activación de Optimus Prime. ¿Qué fue? Te lo cuento ahorita mismo. En la CinemaCon de 2026, Paramount se subió al escenario y entre anuncios de Call of Duty y Star Trek, soltó una frase que hizo vibrar a toda la comunidad geek. Habrá más Transformers. Fin del anuncio. Sin título, sin fecha, sin tráiler, sin actores confirmados, sin nada. ¿What? Solo habrá más Transformers. Clásico Paramount. Pero aunque el anuncio fue brevísimo, hay varias cosas que sí se saben. La secuela de Rise of the Beasts, que algunos ya llaman informalmente Transformers 8, está en desarrollo activo. Ya tienen guionista, Jason Fuchs, conocido por trabajar en la franquicia de It, esa misma que nos quitó el sueño con Pennywise,
El equipo de producción incluye a Steven Spielberg como productor ejecutivo, junto a Michael Bay, Lorenzo Di Bonaventura, Mark Baharidan, Tom DeSanto y Don Murphy. No está nada mal, ¿verdad? Eso sí, como el proyecto está en fases muy tempranas, no se espera que llegue a cines antes de 2028, por si acaso ibas a agendar ya tus entradas. Y sobre Michael Bay, sí, también corren rumores de que podría volver a dirigir algo dentro de la franquicia. El hombre que nos dio 7 años de explosiones y transformaciones de 3 minutos podría regresar, con Jordan Van Dyne supuestamente escribiendo su guión. Hay que reconocerle algo a Michael Bay. Uno puede odiar o amar sus películas, pero cuando él está detrás de una cámara con Transformers, la gente va al cine. Los números no mienten. Pero aquí está la parte donde todo se pone realmente complicado, porque no estamos hablando de una sola película. Hay varios proyectos en desarrollo al mismo tiempo y nadie sabe exactamente cómo encajan entre sí. ¿Un crossover? ¿Un reboot? ¿Un universo compartido? ¿Y todo lo anterior? Déjame explicarte el mega caos. A ver, toma aire, porque esto va rápido. Proyecto 1, la secuela directa de Rise of the Beasts, esa que sigue la historia de Anthony Ramos como miembro de G.I. Joe, en desarrollo, sin fecha. Proyecto 2, el crossover oficial Transformers X G.I. Joe. Derek Connolly, el co-guionista de Jurassic World, estaba escribiendo pero nadie sabe si es la misma historia que el Proyecto 1 o algo completamente diferente. Había rumores de Chris Hemsworth en un papel protagónico, lo cual suena increíble sobre el papel, sin fecha confirmada. Proyecto 3, una película independiente de Transformers que no tiene nada que ver con el universo live action de Bay ni con las bestias. La iba a dirigir Ángel Manuel Soto. Ese proyecto lleva tiempo en el limbo, pero dicen que podría salir del purgatorio en algún momento. Proyecto 4, la posible vuelta de Michael Bay, continuando la historia donde la dejó. Rumor por ahora. Y si eso no es suficiente, también está Transformers Rise of Unicron, un fan film, sí, de fans, que llevan años produciendo con modelos CGI increíbles y que generó tanta confusión online que mucha gente creyó que era una película oficial. O sea, los fans están haciendo mejor marketing que el propio estudio. Y estamos en 2026 y hay más proyectos de Transformers flotando en el aire que Decepticons en el lado oscuro de la luna. ¿Cuántos llegarán a cines? Esa es la pregunta del millón. Y esto, mis queridos geeks, es exactamente lo que hace a Transformers tan fascinante como franquicia en este momento. Porque míralo desde este ángulo. Llevamos casi 38 años de Autobots y Decepticons. La línea de juguetes original llegó en 1984, la serie animada clásica, los cómics de Marvel, las películas de Bay que recaudaron 4.000 millones y aún así, en 2026, con todo el historial encima, Paramount no sabe qué hacer con esta franquicia. ¿Por qué? Porque Transformers tiene algo que pocos universos tienen, una base de fans completamente multigeneracional. Los que crecieron con los G1 en los 80s, los que se enamoraron de Beast Wars en los 90s, los que se volvieron locos con las películas de Bay en los 2000 y los niños de hoy que ven Earthspark en streaming. Esa es una audiencia enorme. El potencial está ahí. Solo necesitan, y lo digo con todo el cariño del mundo, ponerse de acuerdo. Porque el verdadero villano de esta franquicia no es Megatron ni Unicron, es la falta de una visión clara. Si Paramount logra articular todos estos proyectos en algo coherente, con una historia que enganche y personajes en los que la gente se invierta emocionalmente, tienen una franquicia para otra década. Cuéntame en los comentarios, ¿tú qué quieres ver primero? ¿El crossover de Transformers con G.I. Joe? ¿El regreso de Michael Bay? ¿O prefieren que le den una segunda oportunidad a Transformers One con una secuela animada? Yo la verdad ya hice las palomitas y estoy listo para lo que sea. Ya ponte las pilas, Paramount. Y claro, no se olviden de darle like, hypear o suscribirse al canal para más contenidos como este. Y si quieren apoyar al canal, pueden hacerse miembros. Eso nos ayuda un montón a seguir adelante. Y aquí les dejo la lista de reproducción con las últimas noticias del mundo de las películas, series de televisión y el entretenimiento geek. Gracias, nos vemos en el próximo video.